Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde, es un gusto verles a todos ustedes. Pues damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos de enseñanza, gracias a Tati que está, a Manuel, Marianela, mi suegra que están con nosotros hoy en la clase presencial. Dios les bendiga, bienvenidos sean. Bueno, pues en las clases anteriores, hermanos, hemos ido aportando algunas ideas de lo que significa o de lo que representa la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana, a diferencia de cualquier otra enseñanza, porque bueno, cuando uno estudia para abogado, no te enseñan o no te forman o no hay una idea para que seas una buena persona. Un buen profesional sí, pero no una buena persona. A diferencia de la vida cristiana, pues no solo nos enseñan a ser un buen profesional, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, sino también alguien que dé testimonio de Jesucristo. Y parte de esta transformación, que si bien es cierto, es un acto de fe, pues tiene que ver mucho con la enseñanza que recibimos, los conceptos que aprendemos y aquellas cosas que surgen del texto sagrado que nos orillan o que nos motivan a que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, como lo planteamos en la clase pasada, en las clases pasadas, decíamos que solamente cuando el conocimiento es significativo y se fija en la mente de las personas, entonces tarde que temprano trae un efecto, ¿verdad? Trae un efecto. Entonces, no sé si quepa, hermanos, no sé si ustedes lo han considerado, si alguna vez quepa como excusa la ignorancia de las cosas. En el mundo de la abogacía, ¿no? O en el mundo de las leyes, dicen que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a nadie. Es decir, es que yo no sabía que no se podía matar a alguien, ¿no? Y entonces, como no sabía que no se podía matar a nadie, pues a alguien, entonces no me pueden castigar. De ahí viene esa idea de que la ignorancia de la ley no exime a nadie de la responsabilidad que tiene. Ahora, no sé si ustedes lo pueden percibir o creen que pueda tener una aplicación en la vida cristiana, donde tal vez muchos seguimos pensando, es que no lo sabía, ¿verdad? Y como no lo sabía, pues no lo hice, ¿no? O no lo llevé a cabo. Esto es interesante y es un problema, me parece a mí, porque no sé qué tan aplicable sea este principio a la vida cristiana, ¿no? No lo sé, estoy planteando algo que me surgió ahora en esta pequeña introducción, como la ignorancia de la palabra, de las escrituras, de la fe en acción, de las leyes del Señor, de los mandamientos del Señor, de los estatutos, todo esto que, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio encontramos, ¿no? Como el marco de leyes, diríamos, ¿no? O las leyes que el mismo Señor Jesús implementó, la ley de la compasión, del amor, del servicio, de la humildad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos entender o comprender que pues nadie podría, ¿no? Como escudarse en esa idea de, pues no sabía. Bien, tal vez cada uno tenga su propia reflexión al respecto. Si la quieren compartir, por favor, están en plena libertad de compartir perdón, esta postura. Pero más allá de que si es viable o si es factible o si es legítima la expresión de un miembro de iglesia que me diga, no, es que no lo hice porque no sabía, más allá de que pueda ser debatible si lo justifica o no. Lo que sí es cierto es que los que nos dedicamos a la enseñanza, sí debemos de alguna manera tener la certeza, la confianza, la responsabilidad e incluso déjenme plantear una palabra que no hemos planteado últimamente y que a veces nos da como cierto recelo decirlo, ¿no? Pero estoy hablando de el profesionalismo.
con el que tenemos que desempeñarnos. Porque todos los que nos dedicamos a la palabra tenemos que ser profesionales, ¿no? Y yo digo, ahí nos da como cierto escozor o cierta reticencia porque decimos, no, pues es que yo no soy ningún profesional y hago lo que puedo y doy lo que sé, etcétera. Pero planteo este ítem, hermanos y hermanas, en nuestra discusión o en nuestra reflexión que podamos tener sobre los métodos de nuestra enseñanza, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a acabar la última ley. Hemos navegado en las 6 leyes del aprendizaje. Hoy voy a ver la última y voy a abrir otra unidad temática que tiene que ver con los métodos de enseñanza, ¿verdad? Métodos de enseñanza que de alguna manera nos van a plantear esta palabra de ser profesionales, ¿verdad? De hacer las cosas bien, de hacerlas con excelencia, de que nuestra enseñanza de alguna manera impacte en el corazón de las personas. Bueno, planteo estas ideas, hermanos, para que estén en ustedes en su mente y porque todos tenemos esta responsabilidad, ¿verdad? Porque damos escuela sabática, porque predicamos, porque damos alguna reflexión a las mujeres, porque damos clases a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Tenemos esta responsabilidad de ser profesionales, ¿no? Y de ser muy conscientes del peso que esto puede tener. O sea, nosotros sí como facilitadores de la palabra, predicadores de la palabra, pues no podríamos escudarnos en esa frase, decir, pues que no sabía, ¿verdad? Cómo tenía que hacerse. Ahora no, ahora ya sabemos y ya no nos podemos escapar. Bueno. Voy a compartir la última ley, ¿verdad? Voy a compartir la última ley. Voy a compartir la pantalla. Y esta última ley, que es la ley séptima, hoy mi internet está súper lento, súper lento. Eh, yo no sé si ustedes ya pueden ver la presentación. Sí, ¿verdad? Listo. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, la ley de la preparación. Que esto, como dije, viene a acomodar o a cerrar esta parte, ¿no? La ley de la preparación es fundamentalísimo, queridos hermanos, donde esta ley creo y lo que vamos a ver después marca la diferencia entre ser profesionales o, como decimos coloquialmente, hacemos las cosas a la y se va, ¿ah? Como salga y como se pueda. Esto nos ha causado grandes problemas. Por ejemplo, usted tiene estos ingredientes, ¿verdad? Tiene harina, tiene azúcar, tiene royal, tiene manteca, tiene huevos, tiene sal. ¿Qué haría con toda esta preparación? Eh, Un cochuelo. Un bizcochuelo. Gracias, Tati. Yo quiero ahora uno con ¿cómo se llama? Con un mate. Puede ser un bizcochuelo, ¿verdad? Puede ser una torta, puede ser un pan, puede ser, no sé. Algunas preparaciones aquí, puedo hacer unos dumplings, ¿verdad? Puedo hacer. Ok, nosotros tenemos los ingredientes, ¿ok? Pero los tenemos por separado. Cada ingrediente tiene su propia naturaleza y su propia razón de ser. Ahora, los ingredientes por sí mismos no significan nada. Nadie se va a agarrar una cuchara de harina y se la va a comer así, ¿verdad? Entonces, hay que hacer algo con estos ingredientes. Ahora, el problema es no saber qué hacer con esto. Ese es el problema. Si alguien que nunca ha cocinado en su vida le pone eso en la mesa y le dice, che, hace algo, o ponele, hacerle un bizcochuelo, te va a decir, mira, no tengo ni la más pálida idea cómo hacer. Pero quien sí conoce las propiedades, para qué sirve la harina, el azúcar, el royal, los huevos, la bandera, etcétera, etcétera, quien sí lo sabe hacer, por la experiencia, porque lo leyó en un recetario, porque lo hizo de mil maneras,
entonces va a poder lograr hacer un hermoso cheesecake de frutos rojos, ¿verdad? Que a todos seguramente se nos antojaría comer lo que está allí en la pantalla. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a este producto final bello, hermoso, híjole, maravilloso al paladar? Pues a través de una transformación de alguien que supo utilizar los elementos que tenía a su alcance y los transformó. Preparó las cosas para un resultado positivo. La ley de la preparación dice, hermanos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, fíjense, estamos hablando de un proceso que va en ambas partes. A la vez que nosotros enseñamos, aprendemos, ¿eh? Por eso quien da una clase se dice que el que enseña aprende dos veces. Es un proceso. Y como proceso es lo mismo que tomar estos ingredientes y hay que hacer todo un proceso para llegar al resultado final. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje será más eficaz, más profesional, si ustedes me lo permiten usar la otra palabra, será más profesional si tanto los estudiantes, los niños, las mujeres, la iglesia, etcétera, como nosotros, los que estamos dando escuela sabática, predicaciones, reflexiones, etcétera, estamos adecuadamente preparados. Es decir, que amalgamamos correctamente los ingredientes que tenemos a nuestro alcance de enseñanza para transmitir un, un mensaje, ¿verdad?, que sea significativo para las personas. Gregory Milton decía esta frase maravillosa. Muchos maestros van a su trabajo parcialmente preparados o sin ninguna preparación. El ahí se va, ¿no? El ahí se va. Le toca dar escuela, la escuela a los niños. Ay, bueno, híjole, no preparé nada. Fotocopio, o fotocopio, perdón, fotocopio unos dibujitos del Arca de Noé, llevo unas pinturas y que se pongan a pintar, ¿no? No, no vamos preparados. Dice, son como mensajeros sin un mensaje. Les falta todo el poder y el entusiasmo necesario para producir los frutos que tenemos el derecho de recibir como producto de sus esfuerzos. Esto es interesantísimo, hermanos. Gran parte de nuestro problema que tenemos como iglesia en este alto índice de ignorancia de las escrituras que tienen nuestros miembros de iglesia, nuestros niños, nuestros jóvenes y demás, es porque los que nos dedicamos a esto no vamos perfectamente preparados. No tenemos este poder, esta confianza, esta autoridad. Predicamos lo que queremos, como queremos. No nos importa si la iglesia aprende o no. Nos interesa solamente decir lo que pensamos, lo que sentimos, sin ningún método, sin ninguna estructura, sin ninguna disciplina homilética, ¿no? Damos charlas igual a las mujeres, a los niños, a los jóvenes. Es que no vamos, ¿verdad? Con todas ese power, poder que nos debe caracterizar a los que nos dedicamos a la enseñanza para que la gente se sienta motivada, ¿verdad? Gran parte, porque sigo viéndolo en muchos lados, queridos alumnos, la gente va a enseñar sin ganas, perdón, voy a usar una palabra que es muy interesante, ¿no? No lo digo en términos carismáticos, pero nos hace falta la unción del Espíritu, ¿verdad? Lo digo en términos muy bíblicos, nos falta ese soplo del Espíritu que nos venga a dar vida, que nos venga a dar ánimo, entusiasmo. Y, y creo que eso ha sido fatal, hermanos queridos. La iglesia se acostumbra, o nuestros oyentes se acostumbran, a, pues a que les demos lo que se dé y ya está, ¿no? Me pasa a mí y no sé, lo voy a decir con mucho cariño, hermanos, porque no pienso en ningún predicador, ¿eh? Pienso en mí, que tal vez yo hice un sermón que lo hice de rodillas, es decir, lo armé ahí al momento de que me pasara. No hubo preparación, no hubo estudio, no hubo inspiración, no hubo oración, no hubo nada.
Y bueno, paso y no, es un sermón que a veces se convierte en un desastre, entre comillas, y el director de culto después, ay, bendecimos a Dios por la palabra que hemos recibido, y me ha pasado que a veces el director dice cosas que yo nunca dije en mi sermón, o que yo nunca fue mi propósito, o sea, él entendió para cualquier cosa, ¿no? Y eso lo compartió. Hermanos, la falta de poder y entusiasmo no nos va a permitir a nosotros producir los frutos, ¿no? El fruto de la enseñanza, que la iglesia aprenda, conozca que la historia del diluvio no solamente es el arca y los animalitos, sino es la desobediencia que el hombre hizo con Dios, pero que Dios en su santísima misericordia protege una familia como símbolo de obediencia y fidelidad, que es lo que hoy necesitamos en el mundo. Entonces dejamos de romantizar muchas de las historias bíblicas y hay fruto que tenemos derecho de recibir nosotros como producto de nuestro esfuerzo. Por supuesto que sí, hermanos. Es lindo, ¿no? Que cuando uno enseña algo, bueno, si usted hace una evaluación, una retroalimentación o lo que sea, pues la gente está enganchada y usted se siente contento. Cuatro pensamientos centrales encontramos en esta última ley de enseñando para cambiar vidas. Primer pensamiento. En el proceso del aprendizaje es importante que los maestros como los alumnos lleguen preparados para aprender. Esto no es fácil, por supuesto que no. ¿No? Porque no depende que los alumnos, no depende de nosotros el 100% que nuestros alumnos lleguen con todas las pilas para que quieran aprender. No, no existe. ¿Por qué? Porque cada hermano que va a la iglesia pues va con su propia impronta, con su propia necesidad, con su propio dolor, con su propia queja, con su propio pecado, con su propio todo, ¿no? Entonces, no todos pueden hacerlo, pero el que enseña, el maestro de escuela sabática, la maestra de escuela sabática, el predicador, predicadora, etcétera, los que enseñan sí tienen que ir preparados para aprender. Y digo, ¿verdad? Que es no solamente cuando uno enseña, no solamente es ponerse en el papel y decir yo lo sé todo, uno aprende igual, ¿no? Entonces uno tiene que ir preparado a aprender de los alumnos, de la iglesia, de los chicos, de todos. Entonces, es como ir cazando estas hermosas lecciones de enseñanza que se dan al momento de compartir los temas y demás. Es importante que lleguemos preparados para aprender. El pastor que va y dice, ah, yo vengo a predicarles porque lo sé todo, bueno, no se está preparando, no se está abriendo para que conozca el pastor cosas. Ahora, ¿habría formas de preparar o de ayudar a nuestros alumnos o los miembros de la iglesia que vengan preparados? Sí, ¿no? A lo mejor algún mensajito de manera personal, a lo mejor veo que algunas iglesias sacan promocionales de sus cultos y de los títulos de sus sermones y demás. Sí, esos son medios válidos que uno puede echar mano, ¿no? Tal vez un mensajito ahí en el grupo de la iglesia. Hermanos, vengan que este sábado vamos a estudiar, no sé, les voy a compartir el nombre de los 144,000 señalados del Apocalipsis. Venga para ver si está su nombre. Híjole, usted va a tener la iglesia llena, ¿verdad? Algunos van a querer saber si están dentro de los 144,000 o no. Entonces, creo que hay algunos métodos que uno puede utilizar para motivarnos. Segunda, necesitamos asignar tareas relevantes que logren nuestras metas. Tareas que provoquen el pensamiento, que provean una base o trasfondo de conocimiento y desarrollen el hábito de querer estudiar por sí mismos. Entonces, la preparación al final, como decíamos, el tema de la evaluación, de la retroalimentación, son fundamentales como para seguir enganchado, tener enganchados a los grupos de enseñanza para que estos sigan motivando su pensamiento y demás, ¿no? Entonces,
Pueden dejar pequeñas tareas, el predicador dice, bueno, hermanos, yo les dejo esta tarea, por favor, lean, no sé, un pasaje de la escritura y lo charlamos la próxima semana, léanlo en dos versiones, en tres versiones diferentes, este, y demás. Eso ayuda un montonal, porque al menos yo sé que no podemos lograr el 100% de atención o toda la iglesia lo va a hacer, pero los que lo hagan serán un puntal muy importante para sostener al resto, ¿no? Y Dios permita que el resto, con el paso de los años, se sientan motivados a querer seguir haciéndolo. Deje pequeñas tareas, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a las mujeres. Deje pequeñas tareas y después evalúe. Tercer pensamiento central, las tareas exitosas, las que dejamos, son aquellas que tienen creatividad, que estudian el pensamiento y que son realizables. No les decía, hermano, les dejo de tarea que lean todo el libro del profeta Ezequiel. Pues no, ¿verdad? No, no sirve de nada o no sirve de mucho porque no lo van a leer. En el primer capítulo, pues ya se van a quedar estancados todos. Las tareas tienen que ser creativas, de poder hacer no sé, se me ocurre, ¿verdad? Estoy así, estoy tratando de tener ideas que a lo mejor voy a hacer en la iglesia que pastoreo. Hermanos, vamos a hacer un concurso de dibujos, así es que quisiera que este sermón que yo les di hoy, ustedes lo puedan plasmar en un dibujo. Dibujen aquello que puede expresar lo que aprendimos hoy en este sermón. Entonces, las personas que les gusta hacer se van a sentir motivadas. Hay otras que no tanto, ¿verdad? Como yo, que no, pero lo voy a hacer igual. Sí, evidentemente no me saldrá un dibujo bonito, pero lo voy a hacer. Aun cuando a mí me gusta más ver las cosas y analizarlas. Entonces, fíjense cómo de alguna u otra manera hay un campo. Yo voy a hacer esta, aunque ahorita se me vino a la mente, lo voy a hacer cuando yo predique con la iglesia y ahí les platico cómo me fue. Pero lo pueden hacer con los jóvenes, si dan clase a los niños, si dan clases a algo. Hagan tareas, ¿no? Que estimulen el pensamiento que se puedan llevar a cabo, evidentemente y demás. Por ejemplo, una hermana de la iglesia aquí en El Dorado un día nos trajo una reflexión, fíjense, fue una reflexión, no el sermón, una reflexión que tenemos y nos habló de poder dar a las personas y demás. Y nos repartió un sobrecito, es la maestra de los niños, perdón. Este, y a los niños les dio un sobrecito, dentro le hizo algo bonito, dibujó, no sé qué hizo y puso caramelos adentro y dijo, bueno, ustedes pueden darle a un compañerito esta cartita y demás. Y a nosotros, a los adultos, nos dio igual el nuestro y nos dijo, bueno, pongan ahí dentro lo que ustedes quieran dar y pídanle a Dios que les muestre qué, ¿no? Y si quieren poner plata, pues pónganle plata adentro y que Dios los lleve y los dirija a dónde dar. Entonces, son como estos pequeños actos que de alguna manera pueden y deben ser significativos. ¿Ok? Y finalmente, el cuarto pensamiento que tenemos aquí es, eh, nuestra tarea debe ser tanto imprevisible de tal manera que el impacto en el alumno sea más alto. O sea, siempre, mire, esto es como las novelas. Al principio de la trama de una novela, pues no nos van a decir el nombre del asesino, ¿verdad? Si no, ya se perdió todo. O en una película. No nos va a decir quién mató a una persona. Lo va a ir desarrollando y de alguna manera, pues todos nos vamos a ir enganchando y demás. Esa es una estrategia que utilizan mucho las personas como para tenernos enganchados, por ejemplo, en las series, no sé si les pasa, donde uno está viendo una serie y dice, no, voy a ver otro capítulo porque ya me dejaron picando y bueno, este, pues, ¿qué significa esto? Que no sean tareas, no sé si llamarle aburridas, no, pues, que sean tareas que de alguna manera quien las haga el efecto de hacerlas, ¿no? Bajo la guianza del Espíritu Santo, que eso creo que lo entendemos todos, pues sea significativa, que le,
que le guste, que diga, wow, cuando lo hice me sentí súper bien, aprendí un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de la preparación, hermano, significa que debemos brindar a todos nuestros oyentes las herramientas, tanto nuestras como de ellos, para que puedan estar preparados, receptivos y produciendo frutos de la enseñanza. Ustedes, al final hay un lindo cheesecake, ¿verdad? Al final. Al final haya personas que de alguna manera estén aprendiendo, que de alguna manera estén poniendo en práctica lo que aprendieron, que de alguna manera haya un producto, ¿no? Terminado, de alguna manera. Ahora, los efectos finales, pues no nos corresponden a nosotros, eso lo sabemos, eso ya es obra del Espíritu del Señor, pues quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nos corresponde a nosotros hacer las cosas y hacerlas bien. Bien, dicho entonces esto, hermanos queridos, pues tenemos aquí el acróstico donde vimos todas estas 7 leyes, ¿no? Vean en rojo, formamos un acróstico que viene la palabra maestro. Esta es una palabra, perdón, que los evangelistas utilizan mucho para referirse al Señor por su faceta de enseñanza. Entonces le llamaban maestro, le llamaban rabí, rabino, que significa el que enseña, es decir, las enseñanzas de Jesús como maestro, pues fueron maravillosas, fueron impactantes. Tan es así que hoy todos nos sabemos, por ejemplo, la parábola de la perla preciosa, del tesoro escondido, no sabemos la historia del buen samaritano, no sabemos la historia del hijo pródigo, no sabemos las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque todas estas enseñanzas, pues fueron fundamentales. Entonces, ojalá, queridos alumnos, ojalá le pido al Señor Dios que a cada uno de ustedes les mueva y les ayude y les motive a que si en algún momento dan alguna enseñanza, bueno, háganla con toda la pasión del mundo y con toda, siguiendo estas leyes, estos pensamientos. Créanme que habrá cambios significativos. Si alguien me dice, como me dijo un consagrado, ¿verdad? Cuando fui a dar una clase de homilética para enseñar la estructura básica de cómo llevar un sermón, me dijo al final, me dijo, pastor, todo eso muy bien, muy lindo y demás, pero la verdad, yo voy a seguir predicando como he predicado siempre. Entonces, cuando uno mira a su congregación y uno escucha las quejas, pues me da tristeza, ¿no? Me da tristeza y a veces un poco de bronca, pero eso no me hagan caso, no le digan a nadie. Pero digo, pero por favor, o sea, si estás viendo que no estás teniendo los resultados que deseas, ¿por qué? ¿Por qué no te das la oportunidad de aprender? ¿No? Eso, híjole, insisto, son sentimientos encontrados. Entonces, va a depender mucho de cada uno, ¿no? A lo mejor usted, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a enseñar como siempre he enseñado, ¿no? Voy a enseñar siempre como he enseñado y ya está. Bueno, está bien. No, nadie puede ser obligado, pero si alguien tiene la oportunidad de cambiar y aplicar alguna de estas cosas, innovando, creando, aplicando, teniendo este entusiasmo y demás, la verdad que créame lo que la iglesia lo va a agradecer. ¿No? Y Dios también. Bueno, entonces tenemos la ley vimos ya entonces la ley del maestro, la ley de la educación, de la preparación, del estímulo, de la actividad del corazón y de la comunicación. Ok, todas estas leyes dan como resultado el principio del maestro. Por lo tanto, termino con estas ideas últimas para cerrar esta unidad temática que tiene que ver con la enseñanza. Recuerda, estos son solo principios, consejos, bases. Cuando se trata de realizar sus propósitos, Dios no usa principios, usa personas, ¿no? Y nos está usando a nosotros. Dios quiere cumplir sus propósitos y te quiere usar a vos y me quiere usar a mí, pues para hacer algún cambio, ¿no? Radical, creo. O sea, estaría buenísimo.
que eso realmente sucediera. Segundo, el maestro eficaz, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Como siempre le decía a un compañero suyo que ahora es profesor, le digo, mira, yo como siempre les digo, ¿no? No sé enseñar, o sea, creo que no soy experto en esto, pero me gusta hacerlo, ¿no? Pero al menos me gusta. Pero el maestro eficaz no depende del conocimiento de estas leyes, o sea, no se trata de que seamos tan rígidos, sino de vos como persona y de tu relación personal con Dios. O sea, no se trata solamente del envase, sino del contenido. Y el contenido lo da nuestra espiritualidad. Entonces, en la medida en que nosotros seamos más espirituales, el poder de nuestra enseñanza será mucho más efectivo, porque hablaremos de corazón a corazón, como lo decía una de las leyes, ¿no? Entonces, no es la transferencia solo de conocimientos, de que tratemos de explicar las profecías de Daniel o las profecías del Apocalipsis, o que si el Señor resucitó en sábado o en domingo, ¿no? Y nos aferramos ahí. Y porque yo presencié muchas de esas luchas, ¿no? De esas formas de enseñanza. Tratar de darnos todas las herramientas para discutir con la gente diciendo el Señor resucitó en sábado, no en domingo. Aun cuando quienes estábamos, quienes nos enseñaban y quienes recibíamos la enseñanza, pues nunca vivimos al Jesús resucitado. Nuestra vida era muy complicada, ¿no? Entonces, debemos saber que no es transferencia de conocimientos, que está bueno. Yo creo que todos debemos saberlo, porque sí. Pero más bien pasa de esta intimidad con el Señor, de tu relación con Él, de tu espiritualidad, lo que vimos, la primera materia que vimos en el seminario, ¿no? Nuestra espiritualidad. Tercer pensamiento, la clave no es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Esto es lo importante. O sea, no es que nosotros seamos profesionales para agradar a las personas, sino somos profesionales para que Dios nos use. Y lo que use Dios, pues sirva. Que lo que Dios use, que somos nosotros, ¿no? Vasos de barro imperfecto para que el poder de la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Eso lo dijo Pablo. Somos vasos de barro para que el poder de la gloria del conocimiento de Dios repose en nosotros. Entonces, no es el envase, es el contenido. Nosotros no hacemos cosas para Dios, no le estamos haciendo el trabajo a Dios. Dios está haciendo su trabajo, por supuesto, mucho más de lo que nosotros pensamos. Somos sus instrumentos. Entonces, qué lindo, hermano, qué lindo. La verdad, yo siempre digo, híjole, qué hermoso es cada vez que compartimos una enseñanza, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en instrumentos de Dios. Somos como, no sé, este, no se me ocurre alguna metáfora muy sana para decir, pues, nosotros somos el violín, ¿verdad? Y el Señor es el maestro. Nosotros somos la batuta y el Señor es el director de la orquesta. Algo así. Algo así. Bueno, la clave es esa. No lo olvide, por favor. Y finalmente, la pregunta clave, y con esto cierro esta unidad temática que hemos abordado. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te cambie para que a su vez puedas impactar la vida de otros? Ahí está una de las preguntas más importantes. Desafortunadamente sigo viendo a muchos maestros, predicadores, este, talleristas, conferencistas arrogantes, petulantes, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Viéndome a mí mismo, porque uno no puede criticar lo que tal vez uno mismo lo sea, ¿no? Entonces, pero sigo viendo estas acciones de superioridad. Y está bien, hay un montón de gente que conoce un montón que nosotros, que conoce muchísimo más que usted, muchísimo más que yo, y nosotros somos, pues nada, en comparación a un montón de personas que conocen muchísimo más. Pero creo que no se trata de eso, ¿verdad?
Creo que lo más importante que nosotros debemos tener es hasta qué punto podemos y debemos dejar que Dios nos transforme a nosotros para que a su vez nosotros impactemos en otros. Lo que me has visto a mí hacer y lo que me has oído decir a mí, dijo Pablo a Timoteo, esto transmítelo, encárgaselo, creo que sí decir la palabra, a hombres fieles para que a su vez enseñen a otros. Es una transmisión de vida, ¿verdad? Es una transmisión de experiencias personales. Si vamos a hablar de la fe, pues es que estamos viviendo la fe. Si vamos a hablar del pecado, es porque nosotros estamos conscientes de que somos pecadores. Si vamos a hablar del amor, es porque nosotros hemos experimentado una nueva forma de amar. Si vamos a hablar de cualquier cosa, a los niños, a los jóvenes y demás, pues hermanos y hermanas queridos, debe ser a partir de nuestras propias experiencias. No desde conocimiento, no porque usted lo leyó en un libro, porque el autor fulano de tales, capo de capos, y usted va a hablar de ese autor, pues no, ¿verdad? Aunque está bueno siempre tomar como referencias. Hay personas muy sabias, muy buenas que han escrito libros, obras, etcétera. Pero lo que más importa es lo que usted ha vivido, lo que yo he vivido y lo que es, y cómo de alguna manera eso es lo que vamos a querer transmitir y vamos a querer enseñar. ¿Ok? Bueno, entonces esta pregunta se la dejo y Dios permita que sea una pregunta que quede grabada en el corazón de ustedes, en el corazón mío, y bueno, que de alguna manera Dios nos ayude a impactar la vida de otras personas a través de nuestro propio testimonio. ¿Ok? Muy bien, es así entonces como termino esta unidad temática que fueron las leyes de lo que significaba cambiar vida, enseñando para cambiar vidas, ¿no? O transformar vidas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda, comentario antes de entrar a la siguiente unidad temática? Mm, No, por mí no. Creo que está muy bien. Bueno, bien. Acuérdense que ustedes pueden entrar, meterse y compartir todo lo que quieran, ¿ok? Para bien o para mal. Ustedes éntrenle, no tengan miedo, entren. Ahí alguien entró. Opa, Bueno, eh, vamos a sí, otra unidad. yo. Ah, Tati, ok, dale. No, que está muy bueno lo del ejemplo, porque si vos le das a una persona esos huevos, esa harina, todo eso, te va a hacer un huevo frito, una torta frita y todo eso, ¿no? Todo depende del conocimiento, lo que va a realizar con esos ingredientes. Y bueno, así es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tiene conocimiento, depende de qué clase si fue con experiencia propia todo lo que vivió y aprendió a través de eso, le va a poner más amor. Y ahí te va a hacer un cheesecake así como ahí. Pero si lo aprendió por leerlo y no por, 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 por la vida, así, son son cuestiones diferentes. O sea, siempre es algo que se resalta mucho en la persona cuando habla solamente, como se dice, de la boca para afuera y no desde adentro que te Ujú. habla. Gracias, Eso Tati. quería Gracias, aportar. gracias. Por eso hablaba de la profesionalización, ¿verdad? También podemos hacer una torta frita o podemos hacer unos huevos fritos, pero llegar a hacer un cheesecake de queso con frutos rojos, yo lo compro. Prefiero eso que la torta frita. No sé, ese es mi gusto. Marianela o Manuel, por favor, adelante. Sí, a mí me hizo ruido este principio de que lo usa, usted dijo en la abogacía, ¿no? Que, que no exime el conocimiento de la ley, dice, ¿no? No nos exime. Yo creo que a nosotros podríamos decirlo, no nos exime,
el conocimiento de la palabra, porque todos conocemos la palabra, porque algunos desde la escuelita, otros, bueno, hoy por hoy, por gracia de Dios, todos los bautizados de los últimos años están con el discipulado, están aprendiendo mucho, ¿no? Nosotros lo poco, en mi época, lo poco que aprendíamos era en los cultos o en la escuelita, ¿no? Pero siempre uno tenía el deseo de conocer. Y creo que, no sé si a mí me parece que esta ley se podría aplicar también en nosotros, de que no nos exime, que no podemos justificarnos que no sabíamos, ¿no? No sé, eso es lo que me parece a mí. Gracias, gracias Marianela, y concuerdo con vos, ¿viste? La reflexión es mucho más profunda, o sea, si uno le escarba, uno dice, híjole, ¿cuánto cristianos sabemos que nos podríamos escudar en esa máxima, ¿no? De decir, es que no sabía, y híjole, no sé, todos de alguna manera, al menos nuestros contextos, nadie puede decir no sabía, o sea, creo que sabemos, pero como a veces se usa más como el pretexto, ¿no? Ay, es que yo no sabía que era pecado echar chisme en la iglesia. O sea, usted sabía, la verdad que le gusta. Lo que pasa es que le gusta, pero sabía. Pastor Manuel, adelante, amigo. Me sumo un poquito a este último tema. Yo pienso que la conciencia nos habla, ¿no? Dice que antes de los 10 mandamientos ya el pueblo tenía las leyes del Señor en sus conciencias, ¿no? Es como que ya es ley para nosotros, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Que es muy sensible este órgano al saber la verdad y cuando dañamos a otro lo sentimos, lo percibimos, no podemos ignorar la verdad, más allá que no sepamos puntualmente las cosas, pero sí, la conciencia dice que es uno de los órganos más difíciles de silenciar, ¿no? Así que digo esto como, tal vez no sé si es tan certero, pero sí apunta a esto un poco. No, yo quería hablar un poco de, de, bueno, cómo preparar el terreno para que la palabra, porque en este ámbito de iglesia tenemos muchos espectadores, ¿no es cierto? Y es como que preparar la iglesia para que escuche no siempre es una tarea fácil, ¿no? Me acuerdo un pastor que tuvimos acá, un día trajo, creo que una naranja amarga, un limón, una manzana, no sé, trajo varias Fruta. frutas y las puso y dijo que digamos algo. Y nosotros mirábamos las frutas y bueno, después nos dice, así vienen ustedes al culto. Obviamente fue bastante fuerte pero sin embargo, me dejó pensando de que en partes tenía, aunque no me haya caído bien lo que él dijo, pero algo de razón tenía, de que a veces venimos agrios, a veces venimos dulces, a veces venimos amargos, pero finalmente venimos a esperar la palabra, ¿no? Me hizo ruido y me acordé hoy de esto, así que quería. Gracias, Manuel. Mira, vos sabés que lo que vos decís me da paso para la siguiente unidad temática, que son los métodos de enseñanza. Eh, Hay que cuidar mucho que los métodos de enseñanza sean los que se deban, aunque el propósito sea bueno, hay que cuidar que sean los adecuados, los correctos, ¿no? Porque, bueno, tampoco se trata de ser tan, tan explícito el tema, pero bueno, qué bueno que no llevo sal, sino decir así vienen todos resalados algunos. Pero es cierto, ¿perdón? No pregunte cómo terminó el culto, por favor. No sé, no sé si terminó bien, pero bueno, a ver, porque uno va a veces de cómo le hago hacer entender a esta gente, ¿no? Es como esos métodos de le doy un palo para que sepa. No siempre, ¿no? O sea, creo que no siempre. Este,
Sobre el tema de la conciencia, sí, creo firmemente en eso, Manuel. La conciencia nos redarguye, ¿no? Nosotros creo que a partir de allí uno entra en las mejores y profundas reflexiones. Eh, sí, la iglesia es muy espectadora, muy espectadora, muy de comprar el boleto para la entrada, ¿viste? Y acomodarse para que empiece la función. Creo por eso que es el gran desafío que tenemos nosotros de cambiarle esa idea a la iglesia, ¿no? De que este, no entramos a una función, entramos a un prepararnos para presentar a Cristo. O sea, somos los embajadores del Señor en el mundo. O sea, entramos a la iglesia no para acomodarnos, sino para ser usados por Dios para que Él sea glorificado. Entonces, cambiar el chip debería ser nuestra misión. No sé si lo vamos a lograr nosotros, pero digo, no hay mayor eh, intento que el que no se hace. Entonces, creo que valdría la pena. Ahora, creo que nos va a ayudar mucho las siguientes unidades temáticas, así que permítame entrar ahora a este campo ya. Vamos a entrar un poco al campo de la práctica. Pues ustedes me dicen, bueno, ok, Abraham, vos me estás hablando mucho, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sí, vamos a plantear algunas cosas prácticas que si usted las va a poner, válgase la redundancia, en práctica, bueno, de alguna manera va a ver los resultados. Voy a compartir entonces la pantalla y nos vamos a ubicar en la segunda unidad temática de nuestra materia, que como les dije eran dos momentos, ¿no? Uno que tenía que ver con este, esto de eh, enseñando para cambiar vidas, que ya lo vimos, las 7 leyes maravillosas. Y ahora nos vamos al método ALMA, pero vamos a entrar de a poquito. ¿Sí? Bien, la unidad temática que vamos a ver hoy y la próxima clase se llaman Los métodos hacen la diferencia. Este es el punto, hermanos. A ver, el punto no es que, digamos, no, la iglesia no aprende porque no hay espacios de enseñanza. Falso. Por supuesto que la iglesia ha abierto miles de espacios de enseñanza, miles de espacios, ¿no? Entonces tenemos predicaciones, reflexiones, talleres, escuela sabática, tenemos escuelita de niños, tenemos culto de jóvenes, tenemos encuentro de adolescentes, tenemos campamentos, tenemos eh, retiros matrimoniales, eh, ya voy 10, ¿no? 10, por lo menos, espacios que de alguna u otra manera la iglesia abre para que todos podamos hacernos de una enseñanza, ¿no? No importa el ámbito, pero alguna enseñanza bíblica, porque se supone que nos dan una enseñanza bíblica. A ver, entonces, no aprendemos porque no tenemos espacios donde aprender, falso, ¿no? Ya lo contestamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los medios o los espacios que nosotros tenemos abiertos para que se comparta la enseñanza, donde nos falla es los métodos de enseñanza que el predicador, el maestro de escuela sabática, el disertante, el tallerista, etcétera, no toma en cuenta. Y entonces, el método es lo que hace la diferencia. No vamos a hablar aquí, hermanos, porque ni yo lo soy, no voy a hablar desde un punto pedagógico. Está el otro libro que yo les pido una disculpa porque creo que no he subido la bibliografía, pero estas clases vienen de un libro maravilloso que dice Enseñemos la Biblia creativamente. Perdón, hermanos, perdón. Y entonces los autores tienen evidentemente conocimientos pedagógicos y demás, pues no, creo que ninguno de nosotros acá tenemos esa capacidad, así que lo vamos a hacer desde nuestra experiencia, ¿me parece? Vamos a aprender juntos y a equivocarnos juntos. Bien, los métodos hacen la diferencia. A manera de introducción voy a decir lo siguiente. Enseñar la Biblia
a través de sus distintas modalidades, como dije, los distintos puntos como un sermón, lecciones de escuela sabática, clase para los niños, etcétera, debería ser como construir un puente, ¿no? Construir puentes. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica fue redactada hace miles de años. Ya lo estamos viendo en materias que tenemos de Biblia, ¿no? Es un texto muy antiguo. Y entonces, como maestros de la Biblia, como maestros de la palabra, nuestro deber y nuestra responsabilidad es traer el mundo de la Biblia al mundo de hoy, para que ésta sea relevante. Bueno, seguimos teniendo maestros, predicadores que siguen de los 40 minutos que tienen para compartir una enseñanza, pues 30 minutos nos las pasan hablando de quiénes eran los filisteos, los amorreos, los amoneos, los cananitas, quién era Moisés, quién era Abraham, incluso quién era Jesús, ¿no? O sea, ya nos pasamos mucho tiempo explicando las cosas, las costumbres, las formas, cómo era, cómo decía, cómo era la iglesia de Filipo, cómo era la iglesia de Corinto, cómo era la iglesia de Tesalónica, ¿no? Pero tomamos 5 minutos para hacer una aplicación, es decir, a ver, lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Pero lo digo en estas palabras como para que se entienda la diferencia. Pues no me interesa mucho Moisés a mí, ¿no? Pues porque no me interesa, o sea, ni era de mi familia. Por favor, no me lo tomen a mal, pero pues ni era de mi familia Moisés, ¿no? Y no me interesa su vida. Entonces, ¿qué me debe interesar de Moisés? ¿No? Ese es el punto. O sea, hablar de Moisés no me interesa porque pues ya sé quién era y todo lo que le pasó y demás, ¿no? Ahora, ¿qué sí me dice la historia de Moisés algo a Abraham Marín, ¿no? Que vive hoy en el 2025? Ese es el punto. Entonces, es un gran responsabilidad poder, hermanos, no quedarnos en el mundo de la Biblia. Ujú. Tenemos que construir un puente para traerlo a nuestro contexto actual. Buscar entonces la verdad bíblica. ¿Qué me interesa a mí de Abraham, el patriarca, ¿no? O de Abdías, o del profeta Jonás, o del profeta Miqueas. O sea, a mí no me va a tragar ninguna ballena, ¿no? Porque no me gusta meterme en alta mar. Entonces, no me importa la ballena de Jonás, ¿va? ¿Qué le pasó a Jonás? Porque se lo tragó una ballena. Digo yo una ballena, perdón, hermanos. Vieron, ya cometí una imprecisión bíblica producida por la tradición. Pues la Biblia no dice que haya sido una ballena, dice que fue un gran pez. Pero, y así enseñamos, pero no dice la Biblia que haya sido una ballena. Bueno, no me interesa que Jonás haya tragado un gran pez. ¿Cuál sería un gran pez en el siglo 25, 21, año 2025, que sí me podía tragar a mí? Ese es el punto. Esa es la verdad bíblica y cómo aplicarla a la vida diaria. Está bien, ninguno de nosotros va a ir a un océano y se lo va a tragar un gran pez. Ahora sí nos podemos ir a una ballena, porque es que conocemos nosotros ahora. Pero, ¿cuáles son esos grandes peces que hoy están dispuestos a tragarnos? Entonces dejamos de hablar tanto de Jonás y nos centramos en Manuel, en Marianela, en Tati, en Irma, en Abraham, ¿no? Decimos, estos somos nosotros y estamos en un mar que tal vez nuestra desobediencia nos está empujando a irnos al mundo. Debemos tener cuidado con estos grandes peces. ¿Cuáles serían? Bueno, vieron, ya estamos trayendo una enseñanza bíblica al contexto de hoy. Entonces, hay que construir puentes que nos ayuden para lograr eso. Estos puentes son los distintos métodos pedagógicos, como las historias, analogías, que es lo que estoy planteando. Estoy planteando una analogía, ¿no? O sea, no,
No, ya no me interesa tanto Jonás, me interesa de la historia de Jonás el ejemplo o la verdad bíblica de esa historia aplicada a nosotros hoy. Entonces, si lo entendemos nosotros hoy, vamos a entender a Jonás. Ujú. O sea, si nosotros entendemos lo que significa ser tragado por un gran pez del orgullo, por ejemplo, y sabemos las consecuencias que tiene, entonces vamos a entender a ese pobre hombre metido en un gran pez. Si no, no lo vamos a entender, porque nos suena como muy lejano, ¿no? La historia de un hombre que fue tragado por un gran pez. No sé si me voy explicando. Bueno, estos puentes entonces son los métodos que pueden ser historias, analogías, explicaciones, modelos, citas, dibujos, metodología en la enseñanza de la clase. O sea, nosotros debemos echar mano de todos estos recursos pedagógicos para traer el mundo de la Biblia que fue escrito hace miles de años a nuestra vida hoy. Ujú. Así que esta semana estaremos dando los distintos métodos que requiere para la enseñanza a cada grupo de personas con los que nos relacionamos con la enseñanza. Vamos a trabajar con grupos de niños. Tal vez usted nunca ha trabajado con un grupo de niños. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que sería. Yo recuerdo que mis inicios de enseñanza fueron con niños. Me encantaba darle clase a los niños hace muchos, muchos años, cuando tenía pelo, yo todavía. Hoy ya no daría clase a los niños, no sé por qué, pero ya no. Pero di muchos años clase a los niños, di clase a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos. Y cada uno tiene su propia impronta, ¿no? Entonces vamos a tratar de conocer eso. En este tema, entonces, abordaremos el punto que enseñar siempre los métodos harán la diferencia en cómo transmitimos el conocimiento. Por eso yo les decía, si un predicador, ¿no es cierto? Un maestro de escuela sabática utiliza los mismos métodos, las mismas historias, los mismos chistes, la misma estructura, pues, pues va a perder un montón de oportunidad para enseñar. Así que dependiendo del método es la manera en que van a responder nuestros oyentes a este desafío. Ujú. Y los vamos a tener enganchados. Bueno, también abordaremos el punto de cómo aprenden los adultos, que ese es otro gran desafío. Los adultos tienen necesidades cognitivas, afectivas, espirituales, muy diferentes a los niños, o a los jóvenes, o a los adolescentes. Ujú. La educación a los adultos tiene su propia preparación, se cocina aparte. Deseamos que estos dos temas puedan ser de bendición para sus ministerios y abran el panorama de lo que aún nos falta por hacer y seamos desafiados a lograr cosas que revolucionen la enseñanza en la Iglesia de Dios séptimo día. Bien, eh, voy a contestar esta pregunta. ¿Qué es un método de enseñanza? Porque hablamos tanto de los métodos, entonces decimos, bueno, ¿qué es un método de enseñanza? La respuesta más sencilla nos dice que método es una actividad de aprendizaje. Es decir, algo que nosotros elijamos como para transmitir una idea, ¿no? Es como el Señor. ¿Qué método de enseñanza utilizó el Señor Jesús? Las parábolas, por ejemplo, que son historias, ¿no? Que tienen comparación y demás. Un segundito, hermanos, un segundito. Dice entonces que dije las parábolas, que son estos métodos de enseñanza como comparativos y demás. Bueno, el doctor Lawrence, que es uno de los autores de este libro que les digo, enseñando la Biblia creativamente,
Dice, los métodos se eligen con el propósito de motivar la participación de los estudiantes en el proceso del aprendizaje. Es lógico entonces que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de un método de enseñanza. Si usted está dando una enseñanza a un grupo de adultos, obvio que tiene que utilizar un método dirigido apropiadamente a los adultos. O si está dirigiendo una enseñanza a los niños o a los adolescentes, etcétera, pues tiene que buscar el método de enseñanza que mejor acomode. Por eso es que a veces los predicadores nos enojamos y la iglesia misma se enoja cuando los jóvenes nos quieren estar en los sermones de la iglesia. Porque evidentemente los pastores o los predicadores o predicadoras no usamos métodos de aprendizaje adecuados para el grupo de jóvenes y evidentemente estos se aburren. Pues porque no les despertamos ningún interés. ¿Me explico? Y entonces de esa manera, pues estamos perdiendo un montón de tiempo. Los chicos están aburridos, a regañadientes, prefieren ver el celular y hacer otra cosa menos que aprender. Porque ningún predicador en su sano juicio hemos sido enseñados a tener que, sí, a ver el auditorio. Dice, tengo jóvenes entre mi auditorio. ¿Qué mensaje les voy a decir a ellos dentro de este mensaje? Y a veces tratamos a los jóvenes como adultos, a los adolescentes como adultos, a los niños como adultos, y pues no, no funciona, ¿no? Entonces, el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de los métodos de enseñanza. Los métodos son los medios por los cuales los adolescentes se comprometen a aprender en estas esferas. Los adolescentes tienen otras necesidades afectivas, cognitivas, es decir, del conocimiento. Tienen otros temas para querer aprender, conocer, ¿no? Que los adultos. Algunos métodos son más efectivos para estimular el aprendizaje del conocimiento, donde otros parece alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito, ¿no? A veces no solamente la enseñanza tiene que ser aprendida, tiene que ser sentida, experimentada, principalmente la enseñanza espiritual, ¿no? Porque la vivencia del contacto con Dios es sensitiva también, no solo es cognitiva, no solo es aprendernos de memoria los 10 mandamientos, sino qué efecto te produce el encuentro del resucitado en la tumba vacía, por ejemplo. Así que existen otros métodos que afectan la esfera de la conducta con más fuerza. Depende con quién estés y cuál es el grupo que vayas a dar, pues serán los métodos que tengas que elegir. Y ese método te dará el resultado o no. Los maestros entonces querrán conformar los métodos apropiados al campo de aprendizaje que buscan afectar. Y sí, hermanos, es lo que yo siempre me pongo a pensar cuando me invitan a dar una charla. ¿A quién le voy a dar la charla? ¿A quién le voy a predicar? ¿Quiénes son? Fui a dar una charla para niños que me invitaron hace un mes, 2 meses a una iglesia que yo no sabía que era para niños, ¿no? O sea, qué sé yo. Los líderes que me invitaron eran líderes de niños. Cuando llego, pues yo armo un sermón, ¿verdad? Pensando en los adultos. Bueno, cuando llego, el culto es dirigido por niños. Todo era por niños. Y todos los niños estaban al frente. Las 3 primeras bancas estaban todos los niños sentados. Y dije, ¿y ahora, Dios, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para decir algo a los niños? Pues al menos algo, una enseñanza. ¿Y qué le tengo que decir a los adultos? Entonces tuve que utilizar métodos diferentes. No sé si me funcionó, creo que no, pero tuve que echar manos de métodos de enseñanzas diferentes en ese justo momento, ¿no? Por eso debemos buscar las formas en que creemos que nuestros estudiantes, nuestros hermanos puedan aprender. Con esto en mente, entonces, podemos decir, un método es una actividad de aprendizaje que estimula o compromete a los estudiantes en un campo particular de aprendizaje. Es decir, son formas que nosotros echamos mano en las cuales deseamos que quienes nos escuchen se comprometan a adquirir tales o cuales conocimientos. Eso es un método de enseñanza. Entonces, lo que vamos a aprender será estos métodos de enseñanza. ¿Ok? Bien, voy a dejar aquí la clase, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase para no dejar cortado todo lo que viene de más.
Creo que hemos avanzado con hermosas reflexiones. Así que bueno, si hay alguna pregunta, duda o comentario, con todo gusto lo podemos platicar, ¿no? Métodos de enseñanza, de aprendizaje. Y bueno, de eso va a tratar a partir de ahora, hasta que termine la cursada, vamos a hablar sobre estos métodos. Entonces, la idea es que ustedes, el trabajo final es que van a armar una lección. Yo les voy a decir a qué grupo les va a tocar dar la lección. Principalmente un grupo que ustedes no hayan incursionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una hermana le puedo dar que dé una lección a un grupo de varones, donde se pueda, ¿no? Pues estaría lindo porque nunca he visto en una reunión de hombres que una mujer nos dé una enseñanza. Si en reuniones de mujeres un hombre va a dar una enseñanza. Yo digo, está raro la cosa, ¿no? Entonces, tienes que romper esos paradigmas y estos estereotipos que no son correctos. Entonces, puede ser un hermoso desafío. O alguien que nunca trabajó con niños, bueno, darle la clase a niños o adolescentes o a jóvenes. Entonces, el trabajo final lo iré, perdón, lo iré explicando en el transcurso, pero la idea es esa, que ustedes armen una lección basados en el método ALMA que vamos a aprender, ¿verdad? Ya con el conocimiento que ustedes tienen de la materia de predicación expositiva, que también ya tuvimos todos, ¿verdad? La idea es armar una lección con métodos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, la idea es armar una lección y después dar esa clase. Que ustedes puedan dar esa clase con esos métodos de aprendizaje que van a elegir. ¿Mm? Y yo les iré dando a ustedes, este me gusta, este voy a hacer, este voy a acomodar. Y bueno, de eso va a tratar el trabajo final. ¿Eh? Espero que les guste. La verdad que es lindo empezar a crear. El que hace un sermón o una lección, hermanos, es como un arquitecto, un albañil que empieza desde cero hasta que ve la casa concluida. La verdad que es emocionante. Así que bueno, ¿alguna pregunta, hermanos y hermanas, queridos, queridas? Preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les parece? Eh, sí, me doy a entender también. Sí, sí, sí. Una consulta, pastor. Sí, amigo. Como método de enseñanza también entraría las obras de teatro, ¿no? Las obras, diríamos, en representación de un personaje que se hace generalmente desde la escuelita bíblica, también a veces hacen una obra representando, bueno, en este caso a Jonás o algún personaje bíblico, el rey David, digo, también es una manera interesante de acercar al público el conocimiento, ¿no? O Ujú. de usarlo como un método de atrapar, digo, estoy mirando la serie esta de, de, de Chosen Ajá, y digo, como nunca pensé que la rivalidad de la religiosidad había sido tan fuerte y cuando voy al texto bíblico, digo, es exactamente lo que dice el texto. Entonces me di cuenta que la obra en sí me muestra con más precisión y me habla más fuerte que la palabra en sí a veces, ¿no? ajá, ajá. Eh, digo esto porque voy a comentar algo que se me cruzó y lo planteé, no tuve respuesta hasta ahora, pienso que por ahí sí, de por ahí elegir el texto bíblico y que la escuelita bíblica contribuya al mensaje, haga una actuación, así sea de 10 minutos, y después el predicador tenga el mensaje. Pero bueno, es una idea un poco, como dicen en México, guajira. Me sorprendiste con la palabra, hermano. Eh, No sé qué connotación tiene, pero la he no, 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 escuchado no, no, decir. no, es así, es como por Ah, ejemplo, no es mala connotación. Pero vos sabés que lo que vos planteas, amigo, en primer lugar, contestando tu pregunta, sí, es un método de aprendizaje. No solo ese método que se llama obras de teatro o obras de representación de algún tema, sino que también es uno, vamos a ver un montón,
de estos métodos o estos recursos que nosotros tenemos que permitan ser creativos. Vos planteaste decir, uno aprende más, por ejemplo, más en las películas que en el sermón, ¿verdad? Como que nos llama mucho más la atención. Pues sí, evidentemente, ¿por qué? Porque una película tiene mucha producción, son profesionales, han profesionalizado el punto, entonces por eso nos atraen. Ahora, esta idea es maravillosa, Manuel. Es decir, vos como predicador, dices, ok, quiero traer un mensaje sobre, no sé, cualquier cosa, Jonás. Bueno, pedirle a un grupo, ya sea la escuelita o un grupo, hagan una obra de teatro y entonces vos podrías iniciar tu sermón y en el momento decir, hermanos, ok, quiero que pongan atención y quiero que vean y escuchen esto, ¿no? Y entonces entraría la obra. Eso cautiva, eso dice, wow, a ver, ¿no? Hasta un joven, uno más, un niño se sentaría a mirar así como diciendo, ¿qué va a pasar? Y después entonces cerrarías, ¿no? Con algo así, ¿no? De la enseñanza. Eso es lo que hace. Los métodos hacen la diferencia. Punto. No es lo mismo eso que alguien que esté predicando 40 minutos, que no le entendemos, que tiene el mismo tono de voz, que no se mueve, que no parpadea, que todo, ¿verdad? Así es eso. Prefiero lo otro. No es un sueño guajiro y yo creo que nosotros tenemos todo el deber y toda la responsabilidad de propiciar que suceda. O sea, vos si eso ya se metió en tu mente, pensá lo que es por parte de Dios, entonces tenés que buscar por algunos medios para lograr ese aprendizaje. Y yo te puedo asegurar, ¿verdad? Lo digo para todos, que a veces esos métodos que nosotros usamos distintos quedan más grabados en la mente de las personas, ¿no? Sí. Que un sermón. Entonces, pensaría que no es un sueño guajiro, creo que si vos te empeñás y lo buscas y lo haces, para vos te va a causar una gran impresión, para vos, ¿verdad? Primero, para los que enseñamos, pues nos causa siempre una gran impresión. Y segundo, muchos se van a acordar después de un mes, sí, ¿te acuerdas de la obra de teatro que hablaron sobre Jonás y que va, Eso, hermano, ya, ¿no? Ahora, hay que cuidar mucho los métodos, eso ya lo voy a platicar en una otra cosa, ¿no? Porque a veces hay historias o obras de teatro que uno dice, mejor no hagas nada, hermano, porque me complicaste peor el asunto. Ya. Sí. Esteban va a ser. Pero cuando se eligen bien y se arman bien, los métodos hacen la diferencia. ¿Ok? Bueno, gracias por compartir y creo que no, hermano, espero que tal vez tu lección que armes puedas meter dentro de eso un método de aprendizaje de una obra de teatro. ¿Mm? ¿No? Llevarla a cabo. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Es lindo, pónganse a soñar, ningún sueño es guajiro, hermanos. Pónganse a soñar y hagan. A veces, yo lo digo por mí, ¿eh? Por favor, lo digo por mí. A veces por fiaquento no lo hago, pero cuando uno se le prende la lamparita, ¿viste? Y haces cosas diferentes, la verdad que re bendecida la enseñanza. Muy bendecida, muy bendecida. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, vamos a dejar aquí la clase. Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el jueves para continuar con los métodos que hacen diferencia. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde para todos. Gracias, Hasta bendiciones. Bendiciones para todos.